15 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos con este repaso de las consecuencias de la interna del domingo. El Frente Amplio obtuvo más de 410.000 votos en estas elecciones, la mayor participación en una instancia de este tipo desde el 2004, que era el otro antecedente de récord histórico que había tenido. Con ese piso electoral y la fórmula confirmada la misma noche del domingo, resta ver cómo se prepara la oposición de cara a octubre. Vamos a estar conversando de esto con el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. Bienvenido, ¿cómo le va? Un placer estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, lo hemos visto a lo largo de estos días conversando sobre el asunto, pero bueno, ¿cuál es la primera evaluación que hace de la votación? Bueno, muy positiva, ¿no? Frente Amplio venía de una votación de poco menos de 260.000 votos, va a superar ampliamente los 410.000, eso cualquiera puede darse cuenta que es una gran elección, mucho más si lo compara con una elección menor a la elección anterior y mucho más si el Frente Amplio se puede medir por departamento y creció en todos los departamentos, el Partido Nacional cayó en todos los departamentos, el Partido Colorado cayó en todos los departamentos, Cabildo Abierto cayó en todos los departamentos, entonces me da la impresión de que el Frente Amplio quedó colocado en la grilla como efectivamente uno de los partidos con posibilidades de ganar el gobierno, como las encuestas lo decían, pero ahora reafirmado por el voto popular y con un gran apoyo, porque digamos, fue una votación menor, fue un poco menor. Es un poco preocupante, pero es muy preocupante para quienes están gobernando, porque en verdad el Frente Amplio creció sustancialmente su capacidad de votación. Quienes cayeron fueron los partidos que están en el gobierno. Y razones para caer hay. Si usted piensa que en 3 años los trabajadores perdieron 2.000 millones de dólares, razones para caer hay. Si las jubilaciones mínimas estuvieron congeladas, razones para caer hay. Si el gobierno entró en una serie de escándalos que nunca terminan y la gente se escandalizó, razones para caer hay. Entonces, Bueno, de alguna manera... Esas son las razones, obviamente, que esgrimen desde el Frente Amplio. También están las otras, si nos guiamos por las encuestas, la aprobación que tiene el gobierno, Bueno, acá hay una encuesta concreta, ¿no? Acá hay una encuesta concreta. ¿La gente fue o no fue? Natural. La explicación puede ser muchas, digamos. Porque... Sí, pero las vacaciones para todos, ¿no? Para los Frente Amplistas y para los blancos. No digo eso, pero la interna blanca era una interna definida, eso está muy claro. Claramente la segunda candidata no aprendió mucho. En fin, cada uno sacará sus cuentas y cada uno hará su análisis. Digo que hay explicaciones posibles, hay muchas. La interna del Frente Amplio era muy competitiva, con 2 candidatos fuertes que representan cosas distintas. Llamaba a votar. Y bueno, Llamaba a votar. parte de un trabajo interno muy potente, tener candidatos fuertes para ir a una competencia que... Sin duda. Tener una visita territorial más de 4 veces por parte del equipo de presidencia del Frente Amplio y varias veces por los equipos de campaña de Carolina, de Yamandú, de Andrés Lima. Este trabajo dio resultado. Es un trabajo muy capilar, no se ve en la calle como grandes movilizaciones, sino en el mano a mano, en la llamada telefónica al compañero, al amigo, en el juntate, que era una especie de encontrar un mecanismo de militancia que complementara el comité de base y que al mismo tiempo fortaleciera el comité de base. Tiene 500 el Uruguay. Entonces, si lo que el Frente Amplio esperaba eran 400.000 votos, o por lo menos nosotros habíamos colocado en el plan ese objetivo, y se cumple el objetivo, claramente es un objetivo positivo. Si Delgado en el acto de Maldonado dijo que iban a ganar esta elección y ahí iba a ser la mejor plataforma para ganar en octubre, claramente no cumplieron el objetivo. Entonces, digamos, después la dibujarán. Ahora hacen un dibujo increíble, que todos los partidos sumados le ganarían al Frente Amplio por 34.000 votos en la interna. Pero en la elección pasada nos ganaron por 434.000. Entonces, hubo una caída libre de los partidos. Si esto se va a consolidar en octubre, depende en buena medida de la estrategia electoral que el Frente Amplio desarrolle de acá hasta octubre. El partido apenas terminó el primer tiempo. Elegimos las candidaturas y el Frente sacó una ventaja, como en la elección pasada, el Frente Amplio quedó en desventaja. El Frente Amplio resolvió muy rápidamente en la noche el posicionarse de cara a la segunda vuelta. Rápidamente se anunció la fórmula, los 2 candidatos hablaron, se mostraron contentos y bueno, satisfechos y lanzaron la propuesta para el futuro. Ya estaba todo, porque son candidatos que representaban cosas distintas, que se dieron una competencia que era importante. Ese trabajo que hablaba Pereira recién, ¿había incluido este momento posterior, ganar a quien ganara? Estaba Totalmente. Todo, ¿sí? Y hace más de 9 meses, ¿no? Cuando definimos que para ser candidato a presidente, los candidatos tenían que además
ofrecerse para ocupar la vicepresidencia. Ajá. Y además se conversó con cada uno de ellos, con sus comandos, se tuvo tiempo para ir preparando la fórmula, se tuvo tiempo para ir acordando el mecanismo, se acordó el mecanismo y a la hora que iba a funcionar, y la mesa duró 2 minutos. Te quería preguntar sobre eso, porque el Frente Amplio tuvo que aprender de su propio error de la elección pasada, de la interna pasada, en esto de aquella especie de casting que hubo por parte de Daniel Martínez para elegir a su compañera de fórmula. Esta vez se dio diferente, pero justamente este trabajo que vos haces mención, que es desde hace 9 meses, ¿cuánto costó lograr que los candidatos aceptaran y ganara quien ganara? Porque no era lo que estaba lo que sobrevolaba, ¿no? Como que esa... Pero esos son apreciaciones de analistas, Está bien, pero por eso te lo conversaciones de pregunto. periodistas que yo respeto. Pero yo, cuando me entrevistó a Batalla, le dije, la fórmula está asegurada. Sí. Cuando me entrevistaste vos, te dije, la fórmula está asegurada. Y llegó la noche y la fórmula estaba asegurada, así que no había ese problema. Entiendo que en una elección interna, que es competitiva, como decía Abercon, la gente genere tensiones, diga que es mejor tal cosa o tal otra. Pero la dirección del Frente Amplio y los candidatos tenían claro que esa noche se definía la fórmula, se presentaba la fórmula, hablaban los dos compañeros arriba del escenario y terminaba en un festejo, algo que merecía ser festejado. El Frente Amplio vuelve a guarismos similares a 2004 y con esos guarismos y con las encuestas, las últimas 14, no la última, el Frente Amplio tiene enormes posibilidades de obtener la mayoría parlamentaria. ¿Ya se ganó? No. ¿Entrar en triunfalismo sería válido? No. Solo vamos a ganar la elección, que va a ser reñida, si hacemos un trabajo capilar, mano a mano, explicando por qué el Frente Amplio merece volver a gobernar, ¿no? Ahora, está claro que el Frente Amplio hizo todo el trabajo que tenía que hacer para llegar a la noche. La mayor parte del trabajo es silencioso, es interno, es sin ninguna prensa presente del equipo de la presidencia. No pensemos en el presidente, pensemos en un equipo que es muy amplio, cientos de personas, ¿no? Pero a lo que iba es, bueno, el nivel de votación que obtuvo y el trabajo político que implicó la conformación de la fórmula que hubo que buscarle la vuelta. Ahora, con el plan definido, eso podía salir mejor o podía salir peor. Uno podía esperar, bueno, van a subir los dos al escenario y se va a conformar la fórmula y se van a abrazar, pero la forma, por ejemplo, en la que sube Carolina Cose, eso no se podía prever o elegir de antemano, ¿no? Ahí hubo como una señal extra sobre el escenario con el entusiasmo que subió, que había perdido una elección en la cual se había jugado mucho. Eso se podría dar de otra manera, con un tono más bajo, y sin embargo, me parece que fue un plus que tuvo para el Frente Amplio, que eso sí no estaba previsto en la noche del domingo. Sí, Carolina ha mostrado una generosidad enorme, que el Frente Amplio se la reconoce en su totalidad, igual que el resto de los compañeros y compañeras, pero Carolina en particular. Y ha demostrado las mismas ganas que tenemos todos de que esto vuelva a cambiar, porque para Yamandú, para Carolina, para Andrés Lima, para cualquier dirigente del Frente Amplio, lo más importante que pueda haber es que el Frente Amplio gane la elección. Y para que gane la elección teníamos que ir con la fórmula más potente. Y la fórmula más potente era Yamandú Carolina o Carolina Yamandú. Y eso ambos candidatos lo tenían presente. Entonces primó primero el Frente Amplio y después cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es muy importante porque en el Frente Amplio históricamente ha primado eso, que es mucho más importante el colectivo que las ambiciones personales que cada uno de nosotros pueda tener. Y me pareció que fue un acto espectacular. Digamos, yo viví la tensión, estaba bastante conmovido, bastante emocionado. Los resultados daban cuenta de que todo ese trabajo daba resultados, daba frutos, ¿no? Conoceréis al árbol por su fruto. Bueno, acá los frutos eran claros. Habíamos logrado una votación que en principio para la mayoría de los analistas era prácticamente imposible. Bueno, era posible, porque también hay una intuición de las personas que hacemos política que hay que ponerla en valor, que es que la realidad se puede cambiar. Que incluso una mirada muy profesional, muy observada de cientistas sociales especializados en el tema, pueden caer en no observar lo que está pasando territorialmente. Y esto nosotros lo veíamos territorialmente, un Frente Amplio que tenía más militantes en cada pueblo y de hecho no hay ningún departamento donde el Frente Amplio no haya crecido su votación con respecto a
2019. Y esto es alentador porque fue pueblo a pueblo la historia y va a seguir siendo pueblo a pueblo. Sí, a propósito de eso, ayer en El Observador había un artículo donde se analizaba justamente el comportamiento de las internas por departamento y daban cuenta de eso, del crecimiento del Frente Amplio y la conclusión que sacaba el artículo, que supongo que es a lo que está, por eso está haciendo énfasis en eso, era, bueno, si bien las internas no tienen capacidad predictiva sobre lo que va a pasar en octubre, en el caso del Frente Amplio ha habido cierta relación cuando baja y los niveles de votación que tiene en octubre, ¿no? Y cuando sube lo mismo. Y hemos perdido cuando tenemos encuestas menores a 40 y hemos ganado cuando tenemos encuestas superiores a 40. Entonces, digamos, ¿este es un dato concluyente? No, porque lo mismo que dije antes, depende de cuánto entusiasmo generemos en la sociedad de acá a octubre. Me parece que empezamos muy bien la etapa final de la campaña electoral, que es decir, con una gran votación del Frente Amplio, con un programa único que ahora empieza con los aterrizajes al plan de gobierno, con una candidatura única y la fórmula más potente y una cantidad de decenas de miles de militantes dispuestos a dar pelea con desventajas enormes en términos de minutos de publicidad, en minutos de redes sociales, enormes. Digamos. Y yo veo ahora que parece que las internas no son tan importantes y uno se pregunta entonces por qué gastan tantos millones de dólares sobre una cosa que no es nada importante. Y siguen sin responder cómo financian partidos con votaciones de 100.000 votos, un candidato que saca el 40%, campañas millonarias, ¿no? Y siguen sin dar esa explicación y seguramente no la van a dar y se van a enojar otra vez y contestarán. Pero no me tienen que contestar a mí, le tienen que contestar a la sociedad uruguaya. Está hablando de Ojeda. Sí, pero hubo campañas más masivas que la de Ojeda. En este caso estoy hablando de Ojeda, pero me parece que hay campañas que son, bueno, lo han dicho propios miembros del Partido Colorado, ¿no? Exageradas en el monto para un país chico como el Uruguay y para un partido que está con baja adhesión popular, ¿no? Recién hablabas del tema de los programas. Bueno, Carolina Cose presentó dos propuestas, dos planes, dos plan país con 100 propuestas. Orsi no las hizo públicas, pero hablando con gente, con Francisco Leñani concretamente, dijo que existían y que las tenían. Ahora habrá que ponerlas a jugar a las dos. Pero quiero hacerte una pregunta concreta por algo que dijo Orsi en el discurso, que hablaba de no venir a refundar, ¿no? A refundar todo. Entonces acá lo que me gustaría preguntarte es qué cosas que haya hecho este gobierno no quiere refundar el Frente Amplio, es decir, continuaría en la misma línea. El Frente Amplio llegó al gobierno en 2004 y nos refundó. Bueno, Vázquez prometió que iban a temblar las raíces de los árboles y bueno, no temblaron. Y algunas temblaron. No temblaron. El sistema tributario tembló, el sistema de salud que atendía a 700.000 personas pasó... Hay que definir temblar. Bueno, por eso. Claro, yo le voy a decir por qué tembló. En Uruguay se atendían 700.000 personas. Yo con una tarjeta que decía tarjeta de pobre. Pasamos a 2.700.000. Temblaron las raíces de los árboles. En Uruguay había una simetría en términos de quién tenía una computadora y quién no. Le dimos una computadora a cada niño. Y en ese marco, dijo Tabaré Vázquez, vamos a hacer temblar la raíz de los árboles. Y temblaron. Cada niño tiene una computadora. ¿Se acuerdan lo que decían en aquel momento? Que iban a aparecer en las ferias. Yo voy todos los domingos a las ferias. He encontrado de todo. ¿Quién decía eso? La oposición, obviamente. Si quiere, le traigo los recortes de diario. Bueno, los que ustedes van a invitar mañana o pasado, no serán los mismos jugadores, pero lo decían. No apareció ni una. Cambiamos la regla tributaria, los impuestos directos bajaron y los impuestos al que gana más paga más, digamos, y al que gana menos paga menos, se dio. Y el que también tiene más paga más, digamos, con el IRPF2. Y ese fue un cambio tributario muy importante, que este gobierno lo descalificó de todas maneras, pero no lo cambió. Está bien, pero Paula empezaba preguntando por la contraria. Decía, pero, bueno, ¿qué cosas no van a refundar? Usted Paula, dice, no se refundó nada. Y ahora está haciendo hincapié en todas las cosas que cambiaron. No, me preguntó él sobre las raíces de los árboles. Claro, cambiamos la matriz energética. Claro, es contradictorio. Cambiamos la matriz energética. ¿Eso es un cambio a las raíces de los árboles? Yo creo que sí. Bueno, pero recién acaba de decir que para contestarle a Paula que no había habido una refundación. O sea, no, es que no hubo refundación, pero cambiamos muchos aspectos que bueno, fue... volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que entonces el Frente Amplio entiende que de lo que ha hecho este gobierno debería mantener? Pero vamos a recién ganamos la elección interna, recién hay una fórmula presidencial y ahora vamos a empezar a analizar con quién fue electo candidato, o sea, con quién va a ser el jefe de la campaña principal, cuáles son los aspectos que el Frente Amplio va a proponer modificar. Claramente las lógicas salariales del gobierno actual no las compartimos. No es posible que cuando un país crece
los trabajadores ganen menos, no es posible que cuando un país crece los jubilados se congelen, no es posible que en un país que tuvo crecimiento haya 50.000 pobres más, eso lo vamos a cambiar. No es posible que no estén los docentes en el gobierno de la educación, eso probablemente lo vayamos a cambiar. Luego hay que revisar tema por tema y hay muchos temas que en el Uruguay son políticas de Estado y se cumplen. No se comentan tanto, no se hablan tantos, pero son políticas acordadas. Y hay otras que pretendemos acordar. La política de seguridad pública la pretendemos acordar con el resto de los partidos. Soy consciente que en el periodo electoral es muy difícil, pero si hubiera un llamado lo iríamos encantado. Soy consciente que rápidamente hay que convocar un diálogo en la seguridad social, yo diría el 2 de marzo, y ojalá que ese diálogo dé como resultado un equilibrio mayor a que la ley 20.130 dejó. Soy consciente que... Perdón, ya que se mete en ese tema, ahí hay una cuestión obviamente relevante, ¿no? El Frente Amplio hace mucha gala de que tiene un programa común, sin embargo, el plebiscito es el punto programático más importante que está en discusión a lo largo de estos meses, ¿no? A nivel de presupuesto, lo que puede implicar en materia de recursos. En ese sentido, el Frente Amplio ya le dio libertad de acción a los sectores. Ahora se entiende que va a volver a hacerlo porque sería contradictorio con la decisión anterior. Pero bueno, ¿cómo va a encarar ese tema a nivel, digamos, general, pensando en tiene un candidato que ya tomó una postura y tiene ciertos apoyos que ya marcan que, digamos, los que lo apoyaron a él están todos en contra, más algunos que apoyaron a cosas que también están en contra? Entonces, ¿cómo se encara eso, que es un dilema programático importante que tienen por delante? Si usted lee el programa del Frente Amplio, el Frente Amplio tiene una propuesta de diálogo con una temática completa del diálogo. Claro, Desde la protección infantil, esa es la propuesta del Frente Amplio. Esa es una propuesta unánime. Luego hay una iniciativa sindical y social que aparentemente va a llegar a la firma. Pero no fue una decisión del Frente Amplio, fue una decisión del PIT-CNT, una decisión de FUBAN, de los estudiantes. Claro, Luego, hay sectores del Frente Amplio que apoyan este plebiscito y hay sectores que no, pero no es parte del programa del Frente Amplio. Entonces, digamos, hay una cosa que nos enseñaron de chiquito, que la soberanía resuelve cuando hay una consulta popular. Claro, y lo va a resolver. Está clarísimo que la aprobación del plebiscito condicionaría el diálogo social y condicionaría al próximo y a los siguientes gobiernos, para bien o para mal, no lo estoy ponderando, pero sin duda que condicionaría el próximo gobierno. El Frente Amplio toma posturas en general sobre los plebiscitos, a favor o en contra. En este caso, que parece ser un tema muy sensible y que lo condicionaría en el próximo gobierno, elige no tomar posición. La pregunta es, bueno, ¿cómo va a comunicar esto pensando que el candidato a la presidencia está en contra? Igual que lo comunicamos hasta ahora. La libertad es para ejercerla y si no hay un acuerdo tan unánime como en general hay en el Frente Amplio, hay que poder administrarlo. Como lo pudo administrar el Partido Nacional en la campaña pasada, en la campaña de Vivir Sin Miedo. La Rañaga la impulsaba, la calle no. ¿Y hubo algún problema con eso? Ninguno. En este caso... Hay una cuestión económica acá que es distinta, ¿no? Siempre es discutible lo económico. Parece afectar las cuentas públicas de una manera mayor, ¿no? Bueno, para algunos sí, para otros no. Ustedes han tenido debates acá. Yo los he escuchado. Para algunos afectan, para otros no. Es un debate que hay que seguirlo manteniendo. En realidad me parece, y acá corríjame si soy impreciso en relación a lo que usted entendió, se sabe que condiciona económicamente, la discusión es, después hay una discusión política en la cual, bueno, ¿de dónde se sacan esos recursos? Hay diferencias sobre la cuantía de los recursos, pero igual son números importantes. Porque, digamos, acá, ¿quién no estaría de acuerdo con que un jubilado cobrara 21.000 pesos? Los cuatro. ¿Cómo llegás a esos 21.000 pesos? Tal vez es la discusión. O si para llegar a esos 21 pesos, ¿qué es lo que tengo que hipotecar? Que es una discusión política también. Sí, claro, pero... O si hay que establecerlo en la Constitución. No, por eso. La discusión más grande es esa. Si la Constitución no te aprieta tanto, que si necesitas modificarlo, no lo puedes hacer. Nosotros vamos más por el camino legal, pero el programa lo dice. Pero luego hay una decisión soberana. Después habrá sectores del Frente Amplio que lo ensobrarán, sectores que no. Lo que pasa es que para los sectores que están en contra, los otros partidos le dan la garantía total de que están en contra, pero el Frente Amplio está dividido. Entonces ahí me parece que... La sociedad está dividida. ¿Usted leyó las encuestas sobre el tema? Está bien, pero yo le digo, la sociedad está dividida. La gente que está en contra, en los otros partidos ve que tiene claramente esa posición. En el Frente Amplio puede tener la duda, porque realmente hay sectores importantes que están a favor. Entonces no le puede dar esa garantía total de que eso no va a prosperar. ¿Y quién le puede dar la garantía a alguien de que el pueblo va a votar A o B?
¿Qué piensan que pensaban los militares en el 80 cuando fueron a un plebiscito constitucional? Que iba a ganar el sí, tenían el 100% de la publicidad. ¿Qué le podía garantizar Pero al me parece no que tenía alguna posibilidad? Déjame terminar la Adelante. reflexión, porque si no, quedo en el aire. Y sin embargo, siempre hay un pueblo silencioso que puede decidir contrario a lo que le dice el poder. Entonces, los partidos tienen que ser consistentes con lo que piensan. El Frente Amplio piensa que la mejor alternativa es el diálogo social. Es respetuoso del plebiscito que va a convocar el PIT-CNT, y va a haber sectores muy importantes del Frente Amplio que no lo van a apoyar, no lo van a sobrar, y sectores muy importantes que sí lo van a hacer. Y luego la gente va a decidir. ¿Qué es lo mejor que puede pasar en un país? Pero por supuesto que acá nadie está discutiendo si se respeta o no se respeta lo que termine resultando de la votación. La pregunta es con qué postura llega y qué es lo que milita el Frente Amplio en ese sentido. Si el Y Frente si Amplio va a el Frente dejar- Amplio tiene una postura que es mejor el camino del diálogo social, la pregunta que queda sobre la mesa es, bueno, si va a militar porque ese sea la alternativa sin el condicionamiento del plebiscito. Y si eso lo va a militar, da la impresión de que no, que eso no lo va a ocurrir, porque en realidad lo que falta es un acuerdo sobre el plebiscito y si está bien o Va a está mal. militar el diálogo social, ¿cómo no? Pero Pero no puede obviar que Eso hay un implica- plebiscito. Eso implica militar en contra del plebiscito. No implica eso. ¿Por qué? no, la Sí, pregunta porque es no si se va- puede hacer las dos No, cosas. ¿cómo no se puede hacer? El diálogo social puede estar condicionado por un plebiscito aprobado, Claro, y habrá que tener diálogo social con un plebiscito aprobado, que es un mandato constitucional, o habrá un diálogo social sin plebiscito aprobado, y es otro diálogo social. Pero por Pero eso diálogo mismo, social va a haber. la pregunta es si va a militar un diálogo social condicionado o no condicionado a lo que establece el plebiscito, que se resuelve antes de que asuma el nuevo gobierno. Y tenemos que prepararnos para las dos alternativas, porque ninguno de nosotros sabe qué va a decidir el pueblo uruguayo. Y entonces el programa del Frente Amplio debería tener dos bases programáticas, una con plebiscito tiene y otra sin una. plebiscito. El plebiscito no lo fomentó el Frente Amplio. No hizo, Pero es no un tomó la escenario decisión posible. de ir a un plebiscito. Pero es un escenario posible y Bueno, de pero hecho está dándole es libertad de posible acción para a que algunos nosotros sectores y del es Frente posible Amplio para el resto de los partidos. Bueno, de hecho el resto de los partidos están diciendo que es viable pensar Sí, en preparar un plan B. Son partidos de hombres libres, pero no hay ni un matiz. Pero no van a incidir en la campaña. No del hay ni un matiz, pero el 30 o 40% de los ciudadanos que dicen votar al Partido Nacional dicen que están de acuerdo con el plebiscito. Entonces, digamos, también hay que respetar los puntos de vista de la gente. Por Entonces, supuesto, pero eso hay no- que eso no conversar está con la sobre gente. mesa. Yo, digamos, a mí esas unanimidades que nadie tiene ningún matiz, y después les haces 3 preguntas sobre la ley y no conocen la ley, Pero el Frente Amplio va a militar por el sí o el no. van a militar seguramente los sectores, porque a la medida que dejemos en libertad de acción, los sectores van a poder hablar en nombre de su sector por el sí o por el no. Pero podría darse que, no sabemos qué piensa Cose, no lo ha dicho todavía, pero que el candidato a la presidencia diga que sí y la candidata a la vicepresidencia diga que no. Bueno, si hay libertad es para usarla. Eso sería una señal en un tema que, como decía Nico, está casi planteado como uno de los principales que está para No, está laudar, planteado como uno de los principales por el Partido Nacional. pero ¿no le parece uno de los principales temas que está para La laudar? seguridad social sí, pero la obsesión del gobierno es el plebiscito. Y la obsesión nuestra, que es lo que nos une, es que esta ley que se votó es pésima para los trabajadores Está bien, uruguayos. pero el plebiscito va Sobre ese tema no quieren pero discutir. Pereira va mucho más allá el plebiscito que Pero la ley. sí. Y Va mucho más allá. para los trabajadores va mucho más allá que todo el ajuste de la previsión social recaiga sobre Pero sus el espaldas. plebiscito va mucho Que más se allá de les la haya ley. cambiado la edad jubilatoria, aunque le hayan prometido en campaña electoral que no se la iban a cambiar, y que pasara a 65 años. Que la totalidad del costo del financiamiento de la campaña caiga sobre los trabajadores. Pero nosotros este tema lo Pero tenemos eso que se podría- decidir. Sí, eso se podría cambiar en el Parlamento. Bueno, Claro. es lo que el Frente Amplio opina. Ahí Pero quiero- hay un plebiscito que pide cambiar la Constitución mucho más allá de eso. Pero yo le diría una mentira, si le diría en el Frente Amplio hay No, unanimidad. está claro eso. ¿Para qué le voy a No, mentir? obvio. Le digo, en En el el- Frente Amplio no hubo unanimidad y consideramos que la mejor forma de administrar un disenso es dar libertad de acción. En el diálogo Pero después social- veremos que resuelve el plenario del Frente Exacto. Si el plebiscito no sale, pongamos el escenario que el plebiscito no sale y que se va a este diálogo social sin la decisión que se toma el plebiscito, bajar, volver a los 60 años, ¿es una decisión tomada? Lo que pasa es que ahí hay que discutir un poco más que la edad. Porque los trabajadores seguramente están dispuestos a mover este guarismo. Si es acompañado por otros esfuerzos. Acá el esfuerzo lo ponen ustedes. Yo ya soy veterano, pero el esfuerzo lo van a poner ustedes. ¿Y qué pone el resto de la sociedad?
que ponen los más poderosos. Bueno, eso no estuvo en discusión. Entonces, de alguna manera, generar un ámbito de diálogo para ver cómo se financia, para ver el trabajo del futuro, para ver cómo para proyectar no solo las proyecciones actuariales, sino cómo se va a modificar el mundo del trabajo y cuánto se mantiene un trabajo en la era actual. Yo entré a Saint Café a los 17, 18 años y la gente le daban una medalla después de 40 años de trabajo en Saint, por haber trabajado en el chocolate 40 años. Una medalla de plata y se hacía una celebración. Ahora los trabajos duran muchísimo menos. Entonces, digamos, cuando usted llega a los 60 y pierde el trabajo, no es un problema de falta de voluntad no trabajar. No es que hay un vago atrás de una persona de 30 años que no consigue trabajo. Hay una persona que pasa a tener peripecias económicas porque no consigue trabajo, aunque haya trabajado 40 años antes de esa edad. Entonces, digamos, encontrar fórmulas que permitan entender y atender estas circunstancias es fundamental. Eso se puede hacer. O sea, es un objetivo, volver a los 60 años. No, un objetivo es encontrar un equilibrio. Si es un diálogo, tiene que estar abierta esta variable, cantidad de años. Tiene que estar abierta otras variables, financiamiento. Tiene que estar abierta la variable del ahorro no lucrativo. Tiene que estar abierta las variables de solidaridad intergeneracional. Tiene que estar abierto todo el paquete de la seguridad social. La atención a la niñez. ¿Cómo no va a estar prevista en la protección social la protección a la niñez en un país que tenemos 2 de cada 10 niños por debajo de la línea de la pobreza? Dijera Wilson, es criminal tener niños en pobreza en un país que produce para 30 millones de habitantes. Entonces, ¿es un tema complejo? Yo mentiría si no lo es. ¿Lo hemos manejado acertadamente? Desde mi punto de vista, sí, porque ha sido sin trauma. ¿Hay que resolver la misma cuestión? Yo creo que sí, pero luego la dirección del Frente Amplio, que es quien va a tomar la decisión, y si queda libertad de acción, veremos qué decide el pueblo uruguayo, y en las dos hipótesis vamos a tener que gobernar la protección social, ¿no? ¿Plebiscito de allanamiento nocturno? Yo creo que una medida descolgada del resto no resuelve los temas de seguridad. Que la LUC iba a resolver los problemas, era la columna vertebral para resolver los problemas de la seguridad, quedó detonada por la realidad, ¿no? No hace falta ni que comente, este gobierno va a terminar con la cantidad de homicidios más grande de un quinquenio de gobierno. Y ya venía en aumento, o sea, nosotros tampoco pudimos resolverlo. Claramente la gente lo fija en todas las encuestas como la prioridad. Entonces no. ¿Resolvieron? No, entonces no. Aisladamente no. Para nosotros lo mejor no es largar bolazos de campaña electoral, sino un plan integral de seguridad ¿Que podría ciudadana. incluir los allanamientos nocturnos? Bueno, podría estar dentro del debate. Digamos, el principio de intercambio que hubo con Sanjurjo iba en la dirección de la prevención del delito. Y ahí se trabajó bastante en estos temas. Hay un principio de trabajo que podría decirse una base para trabajar en el futuro. ¿Qué pasó ahí? Que no existía diálogo real. O sea, los partidos presentaban una propuesta, pero no había forma de debatir. Los que iban al diálogo no podían intercambiar. Bueno, si no podés intercambiar, eso no es un diálogo. Yo tomo lo que me gusta de lo que escribís, lo resumo en un documento y lo aprobás o no lo aprobás. Esa usted sabe que no es la forma de dialogar en Uruguay. Yo creo que de ese diálogo hay que sacar aprendizajes y unos que podemos intercambiar. Y por momentos se dice, el Frente Amplio no lo firmó. No, no lo firmó el Frente Amplio, no lo firmó Cabildo Abierto, no lo firmó el Partido de la Gente y no lo firmó el PERI. ¿Qué le quiero decir con esto? No lo firmó más de la mitad del Parlamento uruguayo. Cuando ustedes dan la información, dice el Frente Amplio no lo firmó. No lo firmaron todos. Es un hecho también. No, también es un hecho, Sí. pero hay que decir toda la información. Bien. Fernando Pereira, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, empezamos un No, vamos. nuevo tramo de campaña. Vamos a seguir Estaremos viendo. conversando Nos veremos nuevamente varias veces hasta Próximamente.